Exministro Luis Felipe Henao, ¿y si esos pensamientos de que va a pasar algo con Petro en las calles se dan, qué debería hacer el presidente Abelardo? Yo creo que el presidente Uribe no está para ser jefe de Abelardo, ni creo que quiera ser jefe del presidente de la Espriella, ni de la Espriella lo vería él como un presidente, pero ambos comulgan en ideas y yo creo que sería por lo menos importante que vuelvan a hablar. Exministro Luis Felipe Henao, muchas gracias por estar aquí en Los Protagonistas, en mi casa, en la biblioteca. Sé que usted es un hombre de muchos libros y felicitaciones por su nombramiento en la presidencia de la Junta de Ecopetrol. Primera conversación sobre el asunto. Es la primera conversación, Gustavo. No, gracias por invitarme a su casa. Quiero decirle que me hace mucha falta en las mañanas. También me aprovecho para que le mande un saludito a Diana, a Fraile, a todos ellos, a Hernando, que me hacen falta desde las 5 de la mañana. Con mucho gusto, exministro. ¿Qué va a hacer en la Junta de Ecopetrol? ¿Qué decisiones va a tomar? ¿Qué va a pasar con la empresa? Gustavo, usted me conoce, yo creo que uno de mis temas más importantes desde el punto de vista académico ha sido la lucha contra la corrupción. De eso he escrito varios libros. Acá usted tiene uno, me lo mostró en la biblioteca. Ahí está. Y yo creo que yo no quiero que la verdad de lo que se está hablando de Ecopetrol venga desde afuera, sea exógena. Yo creo que la verdad, yo creo que una de las principales misiones que tengo como presidente de Ecopetrol es que la verdad se produzca desde adentro. Y esa verdad es fundamental porque esta es la empresa de todos los colombianos. Si hubo algo que se desarrolló mal, el país lo debe saber. Entonces, mis primeras instrucciones es hacer todo un protocolo donde primero se congele toda la evidencia. ¿Qué significa eso? Que no se vayan a destruir documentos, poder congelar todos los chats institucionales que se hayan desarrollado, poder suspender, di la orden de suspender cualquier destrucción de evidencia documental, para poder desarrollar un análisis forense como el que se ha desarrollado en Medellín, por ejemplo, en EPM. Y eso para derivar en qué? En poder desarrollar una analítica forense, determinar si es verdad lo que ha pasado o no ha pasado, y de ahí pues también determinar un análisis de redes. ¿Qué es lo que quiero yo? Que no solamente se examine Ecopetrol, se examine todo el grupo Ecopetrol, que se examine quiénes son los contratistas, quiénes son los beneficiarios finales, cuál es la red que se desarrolló, cómo si se contrató estaba con precios del mercado o no estaba con precios del mercado. Digamos que eso es lo primero que va a hacer como presidente de la Junta. Ahora, quienes hemos estado permanentemente siguiendo lo que pasa en Ecopetrol, los periodistas han visto también que había una especie de batallas que se daban en las juntas de Ecopetrol, y creo que legalmente quedan unas proposiciones donde algunos miembros de la junta, como usted y otros, hacían observaciones sobre cosas que no les gustaban de lo que estaba pasando. No sé si el nombre técnico sea proposición, pero esos documentos ¿serán públicos en algún día? Mira, esas constancias son constancias que son reservadas. Yo también quiero ser muy claro, esto ha sido una junta que se ha llevado al interior de la Junta con mucho respeto las discusiones. Podemos tener divergencias de ópticas políticas, pero al interior de la Junta se dieron esas discusiones, y en los puntos donde se dio diferencias frente a la administración, pues se dejaron esas constancias. Más que las constancias, acá lo que debe derivar con una muy buena asesoría de abogados externos es poder tener la mejor auditoría forense, y esa auditoría forense pues va a estar alimentada por constancias que se han visto en su momento, y esa auditoría forense es la que le va a dar la verdad al mundo al mundo, porque esta es una empresa que además es internacional. Nosotros tenemos dos regímenes: tenemos el régimen de Estados Unidos a través de la SEC, tenemos el régimen colombiano a través de la ley 222 de 1995, donde nos rige las supersociedades. Y yo sí quiero saber, y todo el mundo quiere saber, cuál fue la verdadera participación de un señor como el señor Mancera. Yo sí quiero saber cuál es la participación de los catalanes, si efectivamente tenían una relación directa con Verónica, o estos son cuentos de, como dicen, el gobierno saliente, porque ya afortunadamente no está, si fueron cuentos de la prensa amarillista o si fueron investigaciones reales que efectivamente se dio una desviación de poder para favorecer a alguien. Yo quiero saber quién es un señor Santiago Vargas, quién es un señor alias el Bachiller, que dicen que tomaban decisiones en Ecopetrol.
si efectivamente Danilo Romero tenía tanto poder como dicen que tenía el esposo de la señora Carolina Plata, que entiendo que era la mano derecha de la ex primera dama. Yo sí quiero saber todo eso por una sencilla razón. Si pasó algo de eso, nunca puede volver a pasar en la empresa de todos los colombianos. Es que El Tiempo hace unos días hablaba de la bailarina para referirse a la ex primera dama Verónica Alcocer, ya con nombre y todo, de cómo se referían a ella. ¿Qué tan cerca pudo haber estado ella de los dineros públicos de Ecopetrol? Yo se lo digo mirándose los ojos, Gustavo, yo espero que no, espero que haya estado muy lejos. Yo soy una persona que soy eminentemente institucional y yo creo que el cuidar las instituciones es fundamental para el desarrollo del país. Que efectivamente un presidente no esté en temas de corrupción es fundamental para la seguridad frente al ciudadano. Yo sí espero que el presidente de la República y el expresidente de la República y Verónica Alcocer hayan estado muy lejos. Le voy a decir un tema que a mí me ha causado mucha molestia. Me ha causado mucha molestia que el expresidente Petro haya estado tan encima de un contrato de gas. Me ha causado mucha molestia que eso se haya querido desarrollar por Houston, después lo hayan querido traer a Colombia. Me ha causado molestia que hayan empresas que se hayan constituido recientemente para esos contratos. Yo creo que el presidente tiene que estar muy alejado del desarrollo de Ecopetrol. Ecopetrol definitivamente tiene que tener una visión estratégica del accionista mayoritario, pero el accionista mayoritario no puede influir en las decisiones de Ecopetrol, porque una cosa es lo que piensa un presidente de Estado y otra cosa como tiene que decidir el presidente de la compañía. Hablando de presidentes, ¿cómo le fue siendo miembro de Junta y ahora presidente de la Junta con el doctor Roa? Pues siempre fue una relación respetuosa, pero distante. Distante porque yo tenía un papel que yo tenía tengo una visión totalmente diferente desde el punto de vista técnico frente al manejo de la empresa. Acá querían hacer una transición, estoy de acuerdo con la transición, pero para hacer una transición hay que hacer una transición ordenada y una transición con recursos. Acá la compra o llevarnos todo a temas de paneles solares eólicos o eólicos, pues creo que no era la solución. Nosotros tenemos un core de negocio muy importante que es todo el tema de hidrocarburos, petróleo y gas, y esos son fundamentales para poder desarrollar una transición ordenada. El gas es la autopista para desarrollar una transición ordenada y así lo ha desarrollado toda la literatura internacional. Y el gas está donde está el petróleo. Y el gas está donde está el petróleo. Entonces, yo tenía una visión totalmente diferente y sobre eso pues dejamos puntos muy importantes frente a la necesidad del Permian, por ejemplo. Acá querían vender el Permian, que era lo que nos estaba produciendo la caja. Para que la gente entienda, son los recursos en es unos Texas. Recursos en Texas, pero son unos recursos además con la tecnología del fracking. Y eso es fundamental, que esos activos no se vendieran y se dieron discusiones frente a eso. Antes de preguntarle sobre el fracking que obsesiona a mucha gente en Colombia y es un tema tremendamente válido, no quiero dejar el asunto del presidente Roa sin preguntarle, ¿usted cree que Roa es un hombre honesto? Mire, eso lo tiene que decir la justicia. Yo no soy una persona para llegar a juzgar o no. Creo que él mismo sabe que tiene que dar unas explicaciones muy importantes sobre ese tema de conflicto de intereses. Él lo explicó en varias ocasiones, tanto en la Junta como a nivel público. Yo no soy la persona para llegar y no quisiera hacerlo, Gustavo, se lo digo respetuosamente, no quisiera dar ese juicio de valor. ¿La pareja sentimental de él rondaba mucho con Petrol? Pues existe mucho ruido sobre eso, y eso es uno de los temas por los cuales, por ejemplo, he dado instrucciones de hacer toda esta auditoría forense, de congelar todo este tema de pruebas, y si eso sale dentro de los beneficiarios finales, pues seré el primero en denunciarlo. Exministro, el fracking, usted en una columna lo defendió, incluso dijo, ya ni siquiera se pongan a hablar de pilotos, vamos de frente con el fracking o el país se va a varar. ¿Por qué tanto afán en el fracking? Gustavo, Colombia cada día pierde un tema que para mí es fundamental, que es la soberanía energética. El presidente, me acuerdo que iniciando gobierno le dijo mentiroso a varios gremios, diciendo
cuando alzaban la mano y decían, cuidado, nos vamos a quedar sin gas. Y el presidente dijo, tenemos 40 años de gas. No digan mentiras, señores periodistas, no digan mentiras, señores gremios, que eso es por hacer negocios privados. Pues eso está llevando a que ya no tenemos 40 años de gas, tenemos solamente 5 años de gas. Y ya lo que se anunció en esa época está sucediendo. Y estamos casi importando el 30% de gas, con algo que es muy grave. Y es que eso está generando un perjuicio en el taxista que confió en que íbamos a tener precios de gas baratos. Y que cuando la gasolina estaba muy cara y sigue muy cara y cada vez va a ser más cara, por todo lo que estamos viendo de geopolítica internacional, pues dijo, me voy al gas porque va a ser mucho más barato y me va a quedar más plata después de trabajar 12 horas al día. O la madre de casa que dejó de tener de una factura de electricidad carísima y se fue a gas. Es que cuando uno ve una factura de gas valía lo que valía un perro con gaseosa. O sea, era el energético más barato. Y eso además significa algo fundamental desde el punto de vista social, que las mujeres no tengan que salir a buscar leña. Tiene 1000 significados. Era barato porque éramos autosuficientes. Porque éramos autosuficientes. Entonces, lo primero que necesitamos es volver a esa autosuficiencia. Y eso es fundamental. Y eso es el fracking. Y el fracking, que acá nos gusta discutir y ponerle morbo y polarizar, y el que diga eso ya es una persona que no quiere el medio ambiente, es una práctica que es mucho más saludable o amigable con el medio ambiente que lo que estamos haciendo ahorita en Colombia. Es una práctica que lleva 20 años de estudio. Ya vamos en la 4ª o 5ª generación, o como dicen los jóvenes, en el iPhone 18, y todavía nos están dando discusiones en Colombia como si estuviéramos en el primer modelo de teléfono. ¿Pero afecta o no los acuíferos? No los afecta, y lo demostró Argentina. Si se hace un proceso de una licencia ambiental con una metodología de seguimiento, no los afecta, y tenemos todo para hacerlo. Tenemos 15 años en Colombia estudiándolo, 15 años, no un año, 15 años donde ya hay una metodología técnica y una metodología ambiental, además una metodología que está respaldada por el Consejo de Estado. Y le doy la siguiente noticia, Gustavo, pues que no es noticia, eso ya todo el mundo lo sabe. Ya podemos hacer esto en el Cesar, y en el Cesar lo podemos hacer en San Martín, pero lo podemos hacer en Puerto Wilches y en Barranca Bermeja en Santander, pero lo podemos hacer en Antioquia, en Yondó. Y los beneficiarios van a ser las comunidades, porque hay algo fundamental. Cuando este gobierno dejó de explorar, dejaron de llegar regalías a los municipios, y los municipios hoy no tienen inversión, tienen más desempleo, y por eso le estamos entregando muchas personas a los grupos ilegales, además en esas zonas. Si nosotros desarrollamos el fracking, vamos a tener algo fundamental, y es que vamos a tener 10 veces más la capacidad de gas que hoy tenemos. O sea, podemos empezar a disminuir o a tener esa soberanía energética. Además de tener 10 veces más, tenemos ya las herramientas, tenemos las empresas para desarrollarlo, porque son empresas que habían desarrollado los estudios, pero además en esas zonas tenemos las vías férreas para poderlo, y tenemos los gasoductos. O sea, no estamos hablando de procesos a 10 o 15 años. ¿Usted cree que Abelardo entonces va a cumplir su palabra de que fracking sí? Yo creo que sí, y por eso me identifico, y por eso estoy en la presidencia de esta junta, y es fracking sí, pero fracking ya. Y el primer tema de la NH y la primera solicitud de Ecopetrol, que se lo hago desde ya, es que no estamos para pilotos, estamos para hacer esto ya porque el país lo requiere. Lo requiere todo, lo requiere no solamente la madre de casa, el taxista, sino que lo requiere un señor de apellido Gómez, que es el ministro de Hacienda, que necesita plata ante el gran déficit fiscal que está teniendo el país. Aclaro para quien no esté enterado que en su momento quedó clarísimo que no había ningún tipo de inhabilidad, pero es que usted es un hombre que está muy metido en los hidrocarburos. Su esposa es la presidenta de Naturgas, el gremio del gas natural. ¿Ustedes de qué hablan en la casa? ¿Petróleo y gas todo el día o qué? ¿Cómo es la cosa? De todo menos de petróleo y gas, de Sebastián y Felipe. ¿De sus hijos? De mis hijos. Pero es un tema apasionante, ¿o no? Es un tema apasionante, el tema de la transición energética es apasionante, el tema de estar en la empresa más importante del país es apasionante, y ver cómo esto puede cambiar el país en un corto plazo es tal vez uno de los grandes logros que yo puedo tener profesionalmente. Grandes logros, y además profesionalmente muchos de ellos comenzaron de la mano de un gran líder colombiano, de Germán Vargas Lleras. Usted fue muy cercano a él, no solamente en lo profesional, arrancó con él muchas cosas importantes de su vida, sino que también en lo personal. Uno de esos puntos claves para Colombia fue vivienda. ¿Eso se varó con el gobierno que acabó? Nosotros retrocedimos 20 años en vivienda. Esto es muy duro, más de 114.000 familias, Gustavo,
que hicieron todo el esfuerzo para tener una cuota inicial, que sacrificaron viajes con familia, que sacrificaron primeras comuniones de 15 años, para tener un ahorro para que le permitiera comprar una vivienda. En Colombia fue el país que más viviendas se llegó a construir con el programa de Mi Casa Ya. Mientras que Turquía llegó a construir por cada millón de habitantes, creo que 4.600 viviendas, nosotros desarrollamos, teniendo una economía mucho más pequeña, 4.630 viviendas por cada millón de habitantes. Y estábamos construyendo para los más pobres. Llegamos a tener un crédito de vivienda más rápido que una moto. Y que una familia pagara menos por una vivienda de lo que estaba pagando en arrendamiento. Esos sueños fueron frustrados por el presidente, también por ideología, al igual que en el tema del gas o en el tema del petróleo. Uno ve que no quiso desarrollar muchas perforaciones, pero a Saturbán lo acabaron, o lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en el Chocó. Lo mismo pasa en vivienda. Vean los constructores unos enemigos cuando los constructores lo que estaban era desarrollando proyectos con vías, proyectos con normas sismorresistentes, proyectos que no estaban en zonas ambientalmente riesgosas o protegidas, y le declararon una guerra a los constructores. Hoy estamos construyendo menos vivienda de interés social que hace 10 años, y hoy estamos generando además que las familias más vulnerables tengan que volver a los foreros fetecua, a invasiones, y estamos destruyendo empleo. Yo creo que el nuevo ministro que empezó el día viernes, el exalcalde Andrés, tiene que hacer un gran esfuerzo para reactivarlo. Lo bueno es que los constructores están listos y las familias están listas. Hablando de Germán Vargas, todo ese proyecto de vivienda que desarrolló con usted también como ministro, y tan pocos votos que sacó en sus últimas gestas antes de que viniera la fatalidad, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que un hombre haga feliz, o un equipo como el de ustedes hubiera hecho felices a tantos colombianos y no se hubiera en las urnas? Pues porque el voto es emocional y el voto no es racional. Si el voto fuera racional, yo creo que Germán Vargas debió ser el presidente de este país, y lo demostró con hechos. Lo demostró en su postura frente a la corrupción. Expidió 2 estatutos anticorrupción, limitó y reformó la ley 80, que es la ley de contratación, para que la gente que nos está viendo. Pero además de eso, bueno, y todo el tema de puerta giratoria y lucha contra la corrupción, en el Ministerio de Vivienda no tuvimos una sola queja de corrupción. Casa construida, casa pagada. En el INVIAS igual, y en las APPs igual. Se pagaba por unidad funcional. Eso generó que esos contratistas, nosotros teníamos acá contratistas de ingenieros que se ganaban una obra para denunciar al Estado. Acá hicimos todo lo contrario, hicimos que las obras se entregaran. Y hoy siguen entregando obras que dejó Germán Vargas en licitación. Lo de vivienda fue la transformación y la construcción a escala por primera vez masiva de vivienda en el país, por un modelo que no tuvo una sola queja de corrupción. Pero además Germán luchó en muchos frentes contra el narcotráfico, la ley de extinción de dominio. Por eso le trataron de matar 2 veces. Fue la persona que alzó la mano para decir: las FARC es un grupo terrorista no y en el Caguán no se está fabricando ningún la mano y le quitaron los dedos de la mano. Le quitaron los dedos. Por eso. Germán, yo creo que el país no supo valorar a ese gran líder que se preparó para eso. Y sí, va a hacer mucha falta, y hoy hace falta. ¿Cómo vivió usted todo ese proceso de muerte de Germán? Muy duro, la verdad para mí fue muy duro. Todavía lo sigue siendo. Uh-huh. Germán, nosotros tuvimos un proceso no solamente profesional, sino de amistad. Nosotros, cuando le descubren el cáncer, íbamos a pasar unos días en Cartagena y nos íbamos por un viaje profesional el jueves a Perú, los dos. Porque además compartíamos, para los que no sabían, o después compartimos una oficina de abogados juntos. Decíamos a Perú a visitar unos clientes. Habían unas oportunidades de infraestructura que está desarrollando Perú, y hay mucho inversionista colombiano, entonces íbamos a viajar a Perú. Pero además teníamos un viaje muy bonito, que me duele mucho que nos haya dado, porque a Germán le encantaba la buena comida. Entonces ya teníamos un sitio de restaurantes. Cuando yo fui a Perú, hice todo el recorrido que teníamos planeado juntos y la pasé feliz, y dije, hubiera sido un gran momento. Nosotros viajamos mucho juntos, estuvimos en México, estuvimos en Perú, estuvimos en Europa.
tuvimos una relación muy bonita, no solamente donde me enseñó muchas cosas sobre el manejo de lo público, sino que era un gran lector, entonces me enseñó a literatura de piratas que le encantaba. Sandokan y todas esas cosas. Todo eso. Me decía, Felipe, tienes que leer tal cosa, pero ¿cómo no he leído esto? Bueno, en eso era un tipo que vivía muy bien informado, siempre escuchaba Caracol, leía 5 periódicos antes de levantarse de la cama. En eso era como Churchill, que tenía que tener un panorama, pero además tenía una gran formación internacional. Yo creo que Germán, todo el mundo se quedó con la imagen de mal genio, pero en lo personal era una dulzura. Tenía buen humor, ¿cierto? Un humor negro impresionante. Y esa ropa, con todo era... Mira, la ropa también. Todo, la ropita. Con todo lo molestaba a uno. Uy, ¿eso dónde sacó esa maravilla? Bueno, cosas. Germán tenía un gran humor. Pues lo más importante de Germán era su cabeza y por supuesto en el proceso que vivió con el cáncer esa cabeza fue fallándole. ¿Comunicarse con él era difícil a medida que pasaba el tiempo? Cada vez era más difícil, pero además yo sí quiero como hacer un tema que tal vez nadie lo ha valorado. Germán nunca, usted que ha pasado, personas de acá, alguien le da una gripa y hace de la gripa un hecho político. Germán su cáncer lo manejó con mucha prudencia ante la opinión pública. Nunca hizo que eso fuera una bandera si llegaba a recuperarse, porque la verdad hasta el último día él luchó con un estoicismo impresionante contra el cáncer y creyó que iba a ganar esa guerra, porque le había ganado la guerra a varios atentados, le había ganado la guerra a accidentes en helicóptero, accidentes marítimos en el mar que le destruyeron la cara. Dijo, esta guerra también la va a ganar, pero esta se perdió, no todas se ganan. Y él nunca hizo de eso una bandera. Nadie supo en el país si iba a un examen médico, si no iba a un examen médico. Y cuando teníamos el diálogo siempre lo decía, Felipe, la procesión va por dentro. Y la procesión le iba por dentro. Y al final, él se dio cuenta que ya estaba mal y no quería que lo que queríamos realmente tuviéramos un mal recuerdo de él. Entonces, al final, lo que sí me dolió fue que ya, pues Germán y yo hablamos 2 veces o 3 veces al día. Ya esa comunicación se fue diluyendo cada vez menos a un mensaje, hola Luis, tal cosa. Y cuando Clemencia me da la noticia... La hija de él. No lo esperaba. ¿Usted no esperaba que él...? Ese día no. Ese día era un día de la madre. Yo iba a viajar a Valledupar y me devolví inmediatamente. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Una de las últimas cosas que Germán dijo con mucha autoridad sobre el tema que vivimos hoy es que quien ganara la presidencia tendría que parársele de frente al señor Gustavo Petro como expresidente para permitir que no parara el país. Y vea usted, podríamos estar enfrentados a eso. Por eso hay que leer el libro que sacó Germán, o que su familia después de muerto, donde recoge muchas de las advertencias. Germán recogió y dijo desde el principio que Petro no quería una paz total, que eso era un tema donde iba a fracasar, y lo que se hizo fue un acuerdo electoral para darles impunidad a cambio de votos y financiación para la campaña. Yo sí creo eso. Yo creo que el pacto de la picota, como lo dijo Federico en estos micrófonos hace 8 días, que lo vi el domingo, dijo el pacto de la picota fue la paz total. Y Germán también lo señaló varias veces. Germán señaló que no querían entregar el gobierno, y efectivamente no lo querían entregar. Trataron de hacer una constituyente. Desde el principio generaron un tema frente a un posible fraude que hasta el día jueves creo que seguía señalando que se había dado un fraude, que sacó un metalero diciendo que... El gestor cultural. El gestor cultural con 20 años en minitecas metaleras. Pero eso a uno le parece chistoso y no chistoso. La gente le llega ese mensaje de que sí hubo un fraude. Y acuérdese que el M-19 empezó por un fraude. Y él quiere volver, y la bandera del M-19 nunca dejó de irse en los 4 años de gobierno. Y quiere recoger esa bandera para iniciar otra vez un proceso político en un posible fraude que no hubo. Tal vez... Estuve en una reunión esta semana con el registrador y me decía, Felipe, estas fueron las elecciones más importantes a nivel regional, no solamente Latinoamérica. Todo el mundo estuvo pendiente de estas elecciones. No hubo ningún fraude. Sí hubo corrupción, claro que hubo corrupción. Hubo miles de dineros en contratos firmados por el gobierno que estaban todavía pagando hasta el 6 de agosto, firmando contratos hasta las 12 de la noche para pagarle a la gente que le financió la compra de votos. Claro que hubo corrupción electoral. El voto fusil sí funcionó, más de 3.900.000 votos. No querían dejar la presidencia.
Y por eso creo que van a seguir instrumentalizando a muchas personas para que este gobierno no sea fácil y para que se le vuelva un infierno como se lo quisieron volver a Duque en sus primeros 2 años de gobierno. Exministro Luis Felipe Henao, ¿y si esos pensamientos de que va a pasar algo con Petro en las calles se dan, qué debería hacer el presidente Abelardo? Mire, yo creo que el presidente, eso es muy respetuoso porque pues cada presidente, uno no está para darle consejos a un presidente de la República. Pero usted ha trabajado con varios. Sí, lo digo como ciudadano, ¿qué quisiera yo como ciudadano de mi presidente? Porque ella es el presidente de todos los colombianos. Yo creo que lo que buscamos todos los colombianos es que ya no haya una pelea ni siquiera con Petro. Se lo digo, yo creo que lo que estamos buscando los colombianos es ya dejar tanta polarización. Yo creo que estos 4 años generaron un estrés, una incertidumbre, donde yo creo, o donde estoy seguro que mucha de la salud mental de muchos se vio afectada. Y yo le digo al presidente, hay que empezar también con símbolos. Empezó con muy buenos símbolos de autonomía, y eso es bueno frente al Congreso, frente a grupos económicos, en el nombramiento de su gabinete, con los nunca, pero eso no nos puede llevar a mayor polarización. El primer consejo es, siéntese con el presidente Uribe. Mi abuelo y mi papá me decían algo muy importante, a los mayores hay que escucharlos. Yo creo que el presidente Uribe no está para ser jefe de Abelardo, ni creo que quiera ser jefe del presidente de la Espriella, ni de la Espriella lo vería él como un presidente. Pero ambos comulgan en ideas y yo creo que sería por lo menos importante que vuelvan a hablar para que cuando el presidente tenga una crisis, que bueno, uno poder tener un consejero a quien llamar, es que uno no se las sabe todas. Es lo primero que yo le diría al presidente, hay que unir todas las fuerzas que pensamos iguales o similares, porque el unanimismo no es bueno, pero yo creo que si hay una unidad de conceptos sobre fortalecer otra vez la fuerza pública, fortalecer el poder de las normas y el respeto a la Constitución, el poder reactivar económicamente el país no puede seguir creciendo al debe, no puede seguir creciendo como dijo el ministro de Hacienda, como si fuéramos un país que vive en una borrachera o una fiesta eterna y el guayabo va a llegar. Yo creo que en eso, en lo general, hay que hacerlo. Hay que volver a reconstruir los valores del país. Yo creo que el país tuvo un declive moral muy importante estos 4 años, lo de Gabriela, lo de Juliana, todos estos temas de corrupción que pasaron. Y presentarnos a los delincuentes como un ejemplo. Y presentarnos a los delincuentes en un tarima. Eso no, o sea, uno no puede creer que un delincuente es bueno. En eso estamos. Entonces, el primer consejo del señor presidente es, ojalá se den símbolos de unión con todos. Y unión con todos es que yo también pienso que no todos los políticos no son malos. Yo creo que hay que hablar con el Partido Liberal como partido, hay que hablar con el partido, hay que volver a unir las fuerzas, porque quieran o no, los senadores, los representantes, son también personas que tuvieron la confianza y tienen vínculo con comunidades. Y quieren trabajar. Si eso se da sobre la mesa, hay que hacerlo. Hay que empezar todos a jalar para el mismo lado. Y frente a Petro hay que confrontarlo, como lo dice Germán Vargas. Hay que confrontarlo porque efectivamente se confronta ¿con qué? Con el respaldo de la ley. Si van a haber bloqueos, la protesta es legítima, siempre y cuando no afecte otros derechos. Yo creo que se puede profundizar en las reformas sociales. Yo creo que este gobierno no dejó ninguna reforma social real fuera de un aumento artificial del salario mínimo, pero la salud retrocedió. Más de 1 millón de personas no tienen acceso a salud y además no están teniendo acceso a medicamentos. Y yo que vengo de ese sector también, le puedo decir que nos están llegando los pacientes con los tumores muy avanzados porque el sistema no está respondiendo a tiempo y cuando llegan, casi llegan o es para amputarle un pie o para decirle te quedan 3 meses de vida. Y eso está pasando en el sistema de salud. Pero si usted habla, para no dar nombres que me da vergüenza con las personas que me han confiado esa información, hoy de los mismos doctores y enfermeros están saliendo vacas para poder pagar, por ejemplo, para cuando una mujer va a tener los bebés y todo esto, poder pagar la anestesia, porque lo estaban teniendo sin anestesia en departamentos como Bolívar. Entonces, yo creo que esas reformas, cuando empiecen a darse esas reformas reales, que la gente efectivamente diga, nos engañaron 4 años, va a ser la legitimación del gobierno. Pero la única forma de hacerlo es teniendo un gobierno que llegue a gobernar y no a pelear. El sistema de salud no era perfecto y tenía muchas deficiencias. A veces las EPS fallaban, las citas se demoraban. Eso hay que reconocerlo. Pero el presidente Petro le dio un patadón al sistema de salud
el chuchuchu famoso del que se habla. ¿Por qué le pusieron la orden de Boyacá al ministro de Salud? Yo creo que la orden fue por su militancia política, pero no fue por su gestión. Yo creo que fue la peor gestión. Y no es que lo diga uno desde el punto de vista político, lo han dicho todos los analistas. Todo estudio objetivo ha demostrado que hemos retrocedido con algo mucho más grave. Y es que la misma Corte Constitucional que tiene, no todos lo saben, pero tiene un seguimiento a ciertos derechos fundamentales, como son el tema de la salud, el tema ambiental, los temas laborales, bueno, tiene un seguimiento a derechos. Había señalado que la salud era el más avanzado porque teníamos la mayor universalidad, llegamos casi al 90%. Claro, habían temas muy graves en el tema rural, pero usted pedía una cita o pedía un medicamento y acá lo teníamos uno de los mejores sistemas de salud y acá lo destruimos por asistencialismo y yo creo que por mucha corrupción. Entonces acá retrocedimos de una forma muy importante. Usted me decía, Abelardo, volviendo al tema, yo creo que nombró una gran ministra de salud, con una persona que conoce el sector y que tiene que llegar a solucionar porque estamos peor que la pandemia. ¿Cómo nos va a ir con los Estados Unidos en esta nueva etapa del gobierno de Abelardo? Pues yo creo que nos va a ir muy bien con Estados Unidos, ¿sabe? Yo creo que Estados Unidos es de verdad un gran aliado, es nuestro mayor socio comercial. El presidente va a tener además un respaldo. Cuando los entes de control no funcionan, queramos o no, van a haber unas investigaciones que se tienen que desarrollar por el tema de la paz total y otros temas donde yo creo que hubo convivencia con grupos al margen de la ley. Esto tiene que ser investigado, pero creo que nos puede generar un tema de competitividad, que nos bajen los aranceles rápidamente. Esto es 12.5 que lastimosamente por ineficiencia la DIAN y el Ministerio de Comercio del anterior gobierno no mandaron un simple formato diciendo que estábamos cumpliendo con todos los requisitos para no tener trabajo forzado. Entonces creemos que se nos pueden abrir temas para el banano, mejor para el café, para nuestras flores, tener productos terminados. Y dos, Estados Unidos va a ser fundamental para algo: abrirnos las puertas a Venezuela. Hoy Venezuela sigue con la OFAC y hoy Venezuela sigue limitada comercialmente, pero si nosotros somos socios de Estados Unidos también podemos ser los mejores socios de Venezuela si nos dan esas licencias para llegar con EPM con energía, para llegar con Ecopetrol con temas de gas y poder traer el gas y ser mucho más competitivos, para poder que Antioquia empiece a exportarles a ellos no solamente el tema de alimentos que ya Nutresa está generando Ecuador, pueda llegar a Venezuela que también está revisando. Yo creo que Estados Unidos va a ser un actor fundamental. Usted habla ahorita que conocía del sector salud y la gente puede no saberlo. Usted fue una de las personas que estuvo detrás del nacimiento del CETIC, ese centro importantísimo de lucha contra el cáncer que surgió de la buena voluntad del doctor Sarmiento Angulo y de su familia. Y por supuesto eso lo acerca también a la banca. De hecho, representando a los fondos en los cuales la banca tiene intereses, es que usted está en la Junta de Ecopetrol como miembro y hoy como presidente de esa junta. ¿Cómo se ha movido el sector bancario que es tan importante para los colombianos en tiempos de Petro y qué le espera en la época de Abelardo? Pues no fueron 4 años fáciles, ¿no? No solo, ni siquiera, no para el sector bancario, sino para todos los sectores, pero lo voy a decir, nosotros en el sector bancario, gracias a esta guerra que Abelardo que dio contra los bancos, fueron 4 años muy difíciles. Nosotros somos el sector con mayor carga tributaria mundial. ¿Mundial? O sea, sí, yo creo que si hay un país por encima no hay dos. Cuando uno ve las cifras, tenemos la carga tributaria más alta. Y del lado de seguro. Pero además acuérdese que acá nos pusieron impuesto por el catatumbo, que nos pusieron un impuesto de emergencia económica, que además nos aumentaron el impuesto al patrimonio, y eso redunda en que no se pueda tener la profundización bancaria que quisiéramos. Tal vez la reforma más importante a nivel democrático de un país es que todos tengan acceso al crédito. Yo digo, la democratización del crédito es uno de los mayores movilizadores sociales. Cuando usted no puede acceder al crédito, tiene que ir al gota a gota. Y eso es lo que la gente no se da. Cuando no puede comprar una vivienda, el PNUD decía, no, acá la gente, nos sorprendía que la gente comprara vivienda con el crédito de tarjeta de crédito o con el gota a gota. Y eso es lo peor porque eso mueve mucha economía ilegal. Entonces fueron 4 años muy difíciles de persecución, de inseguridad jurídica, donde además no se pudo tener un diálogo tan directo, pero yo creo que el superintendente Ferrari trató de hacer lo mejor que pudo y hay que agradecerle. O sea, no todo fue malo.
Pero yo recuerdo que incluso hubo muchas iniciativas de parte del doctor Sarmiento Angulo para acercarse al gobierno, para ayudarle en materia social, como la de La Guajira, pero en los discursos... Seguía atacándolo. Sí, pero con nombre propio, además. Pero ¿Cómo además, se explica eso? La incoherencia de Petro. Es que Petro es un hombre... ¿Qué pensaba Sarmiento de todo eso? Mire, él me acuerdo que una vez nos dijo, mire, si gana Petro, nadie se va a ir del país, porque eso todo lo pueden decir ustedes, pero nadie se va a ir del país. Este es nuestro país, esta es nuestra casa. Y si la casa hay una fiesta al lado, pues nos toca dormir con la fiesta, ponernos tapadillos y trabajar más duro, y entonces se levantan a trabajar más temprano y llegan y salen más tarde. Sarmiento, cuando empezó la iniciativa de La Guajira, yo creo, no voy a hablar por los demás, pero creo que fue el empresario que más cumplió. No solamente hizo el tema de La Guajira, sino que él llevó en el tema de gas, tema de agua, el tema de energía, también vinculó temas cerquitas al tema de gas, porque el gas nace en la costa, nace entre Barranquilla y La Guajira, y allá es muy importante. Hizo temas productivos y uno ve todo el análisis de lo que está pasando. Y efectivamente esas obras son las obras más importantes que deja Petro en La Guajira, porque lo otro fueron los tanques que nunca se hicieron, lo otro es el aeropuerto de Uribia que nunca se desarrolló, las universidades que nunca se desarrollaron. Entonces, hasta tren, ¿no? Exacto. Entonces todo eso, los hoteles que iba a desarrollar que nunca ejecutó. Yo creo que la mayor obra de Petro en La Guajira le hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero la hizo además sin ningún interés, con el interés de ayudar, como hizo también el CETIC, que lo hizo con el interés de ayudar, como lo hizo también la universidad, la sede de la Universidad Nacional, que hoy es la sede, el edificio más importante dentro del claustro de la Universidad Nacional. Por eso uno no entiende la incoherencia de Petro. Si usted va... ¿Qué hizo Quintero en Medellín? Destruir el diálogo entre el sector privado y el sector público. El sector privado en Medellín tenía todo el tema de buen comienzo, cómo ayudar que los niños siempre tuvieran un desayuno caliente en la mesa. Y él llegó a destruirlo para darles los contratos a dedo a unas personas. Y eso hizo que los más desfavorecidos no pudieran tener esa ayuda. Lo mismo hizo Petro. Desconfiar del sector privado es un error. Hay que trabajar con el sector privado, pero con las reglas sobre la mesa. Es que cuando usted no trabaja con el sector privado, con las reglas sobre la mesa, llegan personas como los financieros, como las personas que dicen, yo no te doné 15 mil millones de pesos y no era una obra de caridad. No, si usted lo hace sobre la mesa, si hay temas importantes de ayuda a las comunidades, como lo hizo todos los grupos económicos en Antioquia, o como lo hizo el doctor Sarmiento con el hospital, la universidad o La Guajira. En unos segundos, aprovechando que usted, además de estar metido en todos estos asuntos, es un analista y está en medios y tiene columnas de opinión, ¿Colombia sí tiene un futuro claro hoy? Colombia sí tiene un futuro claro. Colombia ha sido un país muy resiliente. Colombia es un país que ha pasado, tenemos 200 años de historia donde no hemos tenido un solo día de paz, pero cada día tenemos temas importantes. Hemos mejorado en la lucha contra la pobreza, somos un país atractivo internacionalmente para invertir y van a llegar muchas personas a invertir. Tenemos una capacidad humana enorme, o sea, el trabajador colombiano se lo pelean en el mundo. Yo creo que somos una raza inteligente. Nos tenemos que entender más como regiones, pero yo creo que con gobiernos consecutivos buenos, Colombia se encarrila y va a ser el país más importante de la región. Última inquietud que tiene que ver con el futuro, pero no de Colombia, sino de usted. Con todos los cambios que hay con el nuevo gobierno que acaba de arrancar, ¿usted va a seguir siendo el presidente de la Junta de Ecopetrol? Mire, yo soy el presidente para la transición. ¿Y qué significa eso? Que llegue la nueva junta y el presidente del nuevo gobierno de Ecopetrol. Espero que sea el mejor presidente. Dos, si en la nueva junta, con esta visión que yo tengo de lucha contra la corrupción, generar estas auditorías y la visión estratégica que yo creo que hay que desarrollar el fracking ya sin pilotos, hay que empezar a generar perforación. Tuvimos 0 perforación en estos 4 años, pues estoy listo para ayudar. O si no estoy listo para ayudar como minoritario, que fue lo que hice en estos 4 años. Yo nada más no tengo ningún otro interés. Me he gozado de Ecopetrol y me lo seguiré gozando mientras pueda. Exministro, muchísimas gracias, muy amable, mucha suerte con Ecopetrol, la empresa que todos queremos. Qué gran biblioteca, acá estoy mirando qué libro le pido prestado. No, pues lleve el que quiera, tranquilo. Además me encanta el de Sucesión Colombiana. Ahí tengo varios libros que son de mis favoritos. Vea usted. Muchas gracias. Que es gran lector. Chao, exministro. Gracias. Muy amable. Gracias.